Ok, se me hace que ya estamos conectados. ¿Sí? Bueno. Bueno, hoy vamos a estudiar la clase número 14 de esta plática que estamos dando. Y me gustaría hablar un poquito de la semana pasada, donde hablamos de que Dios creó al hombre para vencer. Eso fue lo que vimos la semana pasada. Pero, como les dije, ya no vamos a estudiar ahorita por un tiempo las festividades hasta que ya entren las fiestas del otoño. las- la segunda parte de las festividades. Pero ahorita yo quisiera eh, estudiar un poco acerca del- de las cosas sencillas, de las cosas básicas que habla la Biblia. Y en estos días, hablando con gente que yo conozco, gente que amo, me doy cuenta que ya la gente la Biblia ya la ponen en cuestión. Entonces, por ejemplo, he escuchado comentarios que dicen que si la Biblia es el único libro en que podemos confiar, porque hay otras religiones que tienen diferentes libros o diferentes em, fuentes donde ellos pueden eh, confiar en otras ideas. Entonces, por eso yo quise dar las primeras clases básicas, y yo mencioné que la Biblia es el libro en que tanto cristianos como judíos creemos en él, en que la Biblia es la autoridad para, para la vida de un ser humano que cree en Dios, en el Dios de Abraham, en el Dios de Isaac y en el Dios de Jacob, y es el Padre y de nuestro Señor Yeshua. Entonces, si nosotros no tenemos fe o creemos en el libro, en la Biblia, pues realmente vamos a estar en un debate o en una constante lucha de pensamientos tanto entre los creyentes como los no creyentes. Pero básicamente mi mensaje no es para los incrédulos, mi mensaje siempre ha sido para los que decimos creer en Dios, creemos en Jesús, en Yeshua, que es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y hay otras religiones que también proclaman que descienden de Abraham. Pero yo me refiero a los cristianos, a los mesiánicos, a los judíos, que somos los que proclamamos creer en este libro. Entonces, el día de hoy me voy a dedicar a la siguiente paso de lo que es el texto. Y me voy a referir a- al hombre y la mujer, o sea, el varón y hembra. Es el título de hoy, varón y hembra. Es la clase número 14 y quisiera comenzar esta clase con a contarles a ustedes, pasarles la historia que yo escuché de un pastor que tenía una iglesia que era muy exitosa, eh, pero de repente este pastor dio un testimonio y dijo que en su experiencia, pues sí, había tenían hasta coro y evangelizaban a la ciudad, estaba llena todo el tiempo su iglesia, pero lo que dijo él es de que no se daban cuenta que su casa de él, del pastor, estaba en caos. Había eh, problemas matrimoniales y problemas con los hijos, pero su iglesia era un éxito. Entonces él empezó a tener problemas con la esposa y con los hijos, y fue en el tiempo más o menos cuando fue la guerra del Golfo, como en los principios de los años 90. Y él comenta que una guerra como entre Estados Unidos e Irak en aquel tiempo, no era comparable a la guerra que estaba pasando en su casa. Y él dijo que, o sea, en su testimonio dijo que no entendía, él no podía entender cómo en estos días de tanto conocimiento, con tantos libros, con tanta información, cómo es posible que haya tanto divorcio, tanto separación de pensamientos entre un hombre y una mujer en una casa, en un hogar. Y él se sorprendió y dijo que él no entendía cómo es posible que hoy, con tanto conocimiento, había más niños drogadictos que niños obedientes.
Y lo que él dice, lo que dijo, que es que la gente realmente no cree en la Biblia. Y yo en mi experiencia personal con la gente, eh, cuando le hablas con alguien que supuestamente creció como creyente en una organización, una iglesia cristiana o en el judaísmo, y les preguntas y dicen es que yo leo y no entiendo, no comprendo la Biblia. Y yo personalmente no creo eso que dice la gente. ¿Cómo podemos decir que leemos si no entendemos? Porque Jesús mismo dijo que el que lea entienda. Y dice, escudriñad las escrituras porque os parece que ahí tendréis la vida eterna. Escudriñad las escrituras porque ustedes creen que hay vida eterna. Entonces, a veces solamente hablamos cosas, pero eh, no es de que no entendamos. Siento yo que sí entendemos. Lo que pasa es que no comprendemos por qué razón. ¿Por qué razón está diciendo la Biblia eso? Y en este caso vamos a hablar del varón y hembra. Que Dios no creó dos hombres, Dios no creó dos mujeres, creó un hombre y una mujer. Pero sin embargo, el día de hoy, yo he escuchado tantas políticas, en las noticias, en las iglesias especialmente también, ya el debate si es posible que un hombre con un hombre puedan vivir como pareja, hablando como pareja, como un matrimonio, hombre con hombre o mujer con mujer. Y hoy hasta es un escándalo si alguien habla acerca de este tema, porque ¿quién eres tú para juzgar y cosas así? Entonces nosotros no estamos aquí para juzgar, porque el único que juzga es Dios. Pero sí es importante hablar entre los creyentes de lo que dice el texto bíblico. Y una de las cosas que yo quisiera compartir hoy es, bueno, tal vez no sé cómo lo vea usted, pero los judíos tienen el Tanaj, lo que es el Antiguo Testamento, y ellos le llaman que es la autoridad de su religión. Más sin embargo, muchos de ellos, se puede decir su punto de vista es de que nadie entiende la Torah, nadie entiende la Tanaj. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ir a los sabios. Y los sabios se refieren ellos a las enseñanzas del Talmud. Entonces, Jesús y sus discípulos enseñaron que las escrituras se refería al Tanakh, a lo que es para nosotros nuestra Biblia es de Génesis a Malaquías. En una Biblia judía o hebrea es de Génesis a Segunda de Crónicas, es donde termina el libro el Tanakh entero. Está en todos los libros, pero están un poco en la forma en que están eh, puestos en la Biblia, son un poco diferentes, pero tenemos los mismos libros. Entonces nuestras Biblias que tenemos hoy son de Génesis a Malaquías en la Biblia cristiana. ¿Okay? Ese se llama el Tanaj. Y a estas escrituras Jesús y sus discípulos y los escritores del Nuevo Testamento se refirieron a las santas escrituras. O sea, el Nuevo Testamento ni existía. Entonces, para el judío, para los judaísmos, el Talmud es la interpretación de la Torá o de la Tanaj. Para nosotros los cristianos, realmente la autoridad es la misma, es el Antiguo Testamento, es la base, es la palabra que Dios le dio a Moisés, se pasó a Josué a los jueces y se fue pasando a los profetas hasta que llegó Yeshua mismo. Entonces nosotros, el Nuevo Testamento, que casi Pablo es el que más comenta sobre él, Pablo, entonces el Nuevo Testamento es para nosotros como un comentario, como una interpretación de la Torá. Entonces vemos que el Nuevo Testamento y el Talmud tienen mucha similitud. Son comentarios o interpretaciones acerca de la ley. Entonces, vamos a hablar hoy acerca de lo que es el hombre y la mujer. Entonces, vamos a ver que nuestros problemas que tenemos nosotros hoy matrimoniales, o como padres, como hijos, como hermanos, o especialmente como un hombre o mujer, ¿cuál es nuestro trabajo como hombres o mujeres? Entonces, eh, vamos a ver el verso 27 de Génesis 1.27 dice,
Y creó Dios al hombre a su imagen. Y quiero que pongan atención a esto, ¿ok? La palabra hombre, como les dije la semana pasada, es Adán. Y creó el Elohim al hombre a imagen de Dios lo creó. Y luego dice, varón y hembra los crió. Y si notan el texto, o sea, nosotros, lo que yo estoy haciendo, igual que muchos rabinos, igual que muchos predicadores o pastores, yo también estoy solamente comentando de lo que yo entiendo. ¿Ok? No estoy diciendo que esto es es una ley de lo que yo estoy diciendo, sino que es un comentario. Entonces, lo que yo veo en el texto es que Dios creó varón y hembra. O sea, es el texto. No es el comentario de Pablo, no es el comentario de Pedro, no es el comentario de Jesús, no es el comentario de nadie. Es el texto que está diciendo que Dios creó varón y hembra. Entonces, si notamos en el texto, el primero que fue creado, de acuerdo al texto bíblico, fue el hombre, el varón, no la mujer. Dios creó varón y luego creó la hembra. Y dice el verso 26 que Dios los creó a su imagen. Y vimos la semana pasada que la imagen es como la forma de Dios. O sea, no es de que Dios sea como el hombre, pero bíblicamente, si vemos, dice que Dios, que los ídolos no tienen oídos y no tienen boca y no tienen ojos. Sí, danos a entender que Dios, así como nos puso a nosotros ojos y oídos y boca y voz y manos, Dios parece que, no sé si sea la forma parecida a nosotros, pero Dios tiene manos, o tiene oídos, tiene ojos, tiene nariz. Todos los sentidos que tenemos, dice, somos como la forma de Dios. Y la semejanza de Dios es la interpretación de lo que la comprensión y el discernimiento del ser humano. O sea, el animal no tiene discernimiento ni tiene comprensión. ¿Ok? Entonces, pero la razón que vimos la semana pasada también es, ¿cuál es el propósito de yo existir o de tú existir en esta tierra? Dios, según Efesios capítulo 2:10, dice que fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras. Entonces, si yo estoy entendiendo el texto, que yo fui creado para buenas obras, o sea, yo tengo que saber qué son las buenas obras. O sea, no puedo yo inventar por mí mismo lo que me parece bien a mí, a mis propios ojos, o decir esto es malo y esto es bueno. ¿Por qué? Porque yo fui creación, no soy el creador. Entonces, el creador, ya vimos que si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, del creador, él nos da instrucciones de cómo vivir y cómo actuar, cómo hablar, cómo vestirnos. En todo aspecto, Dios nos da las instrucciones de cómo nosotros vamos a vivir como seres humanos. ¿Ok? Entonces, es Efesios 2:10. Entonces, este tema del hombre y de la mujer, eh, a mí por años, es un tema que yo tuve que estudiar este tema muchísimo para poder ser un esposo, para ser un padre, para ser un hijo, porque a veces no entendemos las razones por las que nuestros padres actúan de una manera o por la que nosotros ahora como padres vamos a actuar, y no nada más como padres, sino como esposos o como esposas. Cada persona tiene un, un lugar en especial en la mente de Dios. Entonces, hay un pasaje que yo quiero leer antes de meterme más al tema, ¿ok? Y es Isaías 5, verso 20 al 25. Y dice, hay de los que a lo malo, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Ahorita voy a hablar un poco de esto, ¿ok? Por tanto, dice, como la lengua del fuego consume
el rastrojo, y la llama devora la paja. Así será su raíz como podredumbre, y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon la ley de Jehová de los ejércitos, y abominaron la palabra del Santo de Israel. Por esa causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo, y extendió contra él su mano, y le hirió. Y se estremecieron los montes, y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo, dice, esto no ha cesado su furor de Dios, sino que todavía su mano está extendida. Y este pasaje de Isaías eh, es algo triste porque dice que el furor de Dios se vino contra su pueblo o contra los que dicen creer en él, pero que su ley, dice, ah, desecharon su ley de Dios. O sea que hay reglas, hay instrucciones de Dios para su creación. Entonces, ya vimos, de acuerdo al texto, que Dios no formó la mujer. Dios no formó una mujer, Dios formó un varón. O sea, muchas veces la gente se pregunta y dice, oye, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Son preguntas que la gente se hace, porque es ilógico que una gallina nazca si no hay un huevo, pero es ilógico también que nazca un huevo, pero no hay gallina. Entonces, la pregunta de que el hombre siempre, no sé si por juego o son realmente preguntas, pues, que quieren una respuesta. Entonces, nosotros, yo personalmente no sé si la gallina fue creada primero o el huevo, pero lo que sí sé, de acuerdo al texto, es que Dios creó al hombre primeramente y después a la mujer. Eso textualmente, no me queda duda. ¿Ok? Y si hay muchas interpretaciones rabínicas o talmúdicas o aún del Nuevo Testamento, eso es muy, son los pensamientos o las enseñanzas de los sabios. Y pues, ¿quién es sabio? Porque todos tienen diferentes, a veces, puntos de vista. Entonces ya vimos que el Antiguo Testamento son llamadas las escrituras, las santas escrituras, ¿ok? Y el Talmud y el Nuevo Testamento son solamente interpretaciones. Y a esto me quiero referir porque si usted se da cuenta, nos dimos cuenta en las primeras clases, yo había dicho que Yeshua es la Shejinah de Dios. O sea, en nuestras Biblias cristianas, la Shejinah se traduce como la gloria de Dios. ¿Ok? Entonces, ¿qué dice? ¿Qué son las enseñanzas judías de la Shejinah o de la gloria de Dios? Dicen que se refiere al Mesías. Entonces, el Mesías o Yeshua, es la gloria de Dios y es la parte femenina de Dios. ¿Ok? Y esto, la verdad, es muy difícil de entender. Yo no lo entiendo, no pretendo entenderlo. Y porque nosotros pensamos, cuando hablamos de hombre y mujer, siempre nos referimos a un sexo. ¿Ok? Pero yo no creo que la Biblia esté refiriendo a cosa sexual, sino está refiriendo a la parte femenina y parte masculina de un ser. Entonces, Yeshua es la parte femenina de Dios. Y no voy a hablar de esto ahorita porque ya lo tomé, lo tocamos un poco en las primeras clases. Lo que a mí me interesa es el texto de lo que a nosotros nos importa. La verdad, todos los días, si eres casado o casada, vas a lidiar con tu esposo o con tu esposa todos los días. Vas a lidiar como padre todos los días y como hijo todos los días. Entonces, muchas veces tu padre te dice una cosa y tú dices, pues, ¿por qué me dices esas cosas? ¿Quién eres tú para que me digas cosas? O viceversa. El hombre le dice a la mujer una cosa y ¿quién eres tú? O hay una guerra bastante fuerte todos los días, porque si decimos creer en Dios, creemos en la Biblia y leemos el texto, pero decimos, yo no entiendo y no creo eso. O sea, para mí eso no es bueno. Entonces digo, yo busco explicación de la persona que lee el texto y yo le digo, entonces yo quiero que tú me digas qué es lo que entiendes. Y dice, pues no entiendo. Entonces, no entiendes, no comentas y cuando hay que dar un comentario, pues no lo aceptas porque realmente no nos conviene. Cuando nosotros nos dice que nos sujetemos a nuestros padres y si yo soy el hijo, pues no me gusta. Yo no quiero sujetarme a mis padres, yo quiero hacer lo que yo quiero hacer.
Y si soy esposo o esposa, pues yo quiero hacer lo que yo quiero hacer. A nadie le gusta hacer lo que otra persona le quiere, que alguien le diga qué hacer. Todos queremos hacer nuestra propia voluntad. Eso es el ser humano, es la naturaleza del ser humano. Entonces vimos la semana pasada que Dios creó al hombre y a la mujer y dijo que los hizo a su imagen para que tengan dominio sobre los seres acuáticos y sobre los seres voladores. Entonces, también tocamos un poco acerca de que en hebreo la expresión de que tenga dominio sobre los peces acuáticos y los seres voladores también tenían una doble enseñanza. Y dice que si el hombre gobierna, si se lo merece, porque gobierna bien, observando las leyes de Dios, entonces el hombre va a gobernar o va a hacer que se sujeten la creación ante él. Mas, sin embargo, si el hombre no merece, porque es un hombre desobediente a la ley de Dios, entonces se subordina. O sea, ¿qué significa? O sea, que se va a subordinar a ellos y la bestia va a dominar al ser humano, las bestias. Y esto de las bestias, vamos a ver que no nada más se refiere a seres animales, se refiere a, como las bestias, se refiere como la bestia de Babilonia, de los medos y los persas, los griegos y Roma. O sea, imperios. Las bestias también se refieren a imperios. Pero no voy a tocar ese tema. El tema que yo quiero hablar de hoy es bien simple, es algo que entendemos perfectamente y pasamos todos los días. ¿Okay? Es entre el hombre y la mujer. Dios creó un hombre y una mujer. Génesis 1:28, ahí vamos a ver el texto que dice, Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenar la tierra o juzgarla. Entonces, es importante entender el texto porque Dios no bendijo a Abraham, Dios no bendijo, perdón, no bendijo a Adán solamente, y no bendijo a Eva solamente, sino dijo, y los bendijo a los dos, y les dijo. O sea, el mensaje, el mandamiento de Dios hacia la humanidad fue hacia el hombre y la mujer, a los dos. No es nada más el hombre y no nada más es la mujer, sino dos. Entonces Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicad. Entonces, también vimos la semana pasada que dos hombres no pueden multiplicarse, dos mujeres no pueden multiplicarse. O sea, esta enseñanza que hoy en los últimos años, bueno, siempre ha existido esto del homosexualismo y lesbianismo, siempre ha existido, pero en estos días ya todos piden sus derechos, como, o sea, tienes que respetar las creencias de los demás, pero nosotros como cristianos, como mensajeros de Dios, tenemos que enseñar las escrituras. Y la escritura no habla de hombre y hombre o mujer y mujer, sino habla de un hombre y una mujer. ¿Ok? Entonces, pero los dos iban a gobernar. Entonces, como yo les dije, o les estoy diciendo, es que Dios es uno, es un Dios solo. Sin embargo, cuando habla de hagamos al hombre a nuestra imagen, habla en plural. ¿Ok? Y nosotros hemos creído que Jesús o Yeshua es el Hijo de Dios. Por lo tanto, Yeshua es Dios. ¿Ok? Entonces, para poder darte un ejemplo de lo que quiero decir es la historia del faraón y de José. ¿Sí? El faraón y José, el faraón era un egipcio y este José era un hebreo que estaba en la prisión. Y cuando interpreta los sueños del faraón correctamente, José, que el faraón lo asciende o lo levanta, lo exalta y lo pone en una posición tan alta que dice, según el libro de Génesis capítulo 41, eh, dice que el faraón dice, pues que Dios te ha hecho saber todo esto, hablando con José, no hay entendido ni sabio como tú. Dice, tú estarás sobre mi casa, dice, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea, si vemos el texto de Génesis 41-39, el faraón pone a José como gobernador de toda la tierra de Egipto. Pero le dice claramente en el texto bíblico, le dice solamente en el trono seré yo mayor que tú. O sea que realmente el que gobernaba la tierra era José.
un extranjero. Pero el faraón le dio el poder para poder hacerlo. Pero le dijo claramente a José, solamente en el trono yo seré mayor que tú, solamente en el trono, pero realmente tú tienes la autoridad. Y le dijo, nadie va a levantar ni un dedo, o sea, ni un pie, ni una mano, si no es por tu palabra. Entonces vemos aquí la cabeza del país, la cabeza del gobernador del país era el faraón. Sin embargo, el faraón le da toda la autoridad a José para que gobierne aún su propia casa. ¿Ok? Pero el que está de cabeza, la cabeza, es el faraón. ¿Ok? Es la historia de José. Entonces, volviendo al texto de Génesis capítulo 2, cuando Dios creó al hombre, en el capítulo 2, verso 18 al 25, ya que lo había creado, en el verso 18 dijo Dios, dice, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él, hablando del varón, no de la mujer. No es bueno que el varón, el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea. Entonces crea para él la mujer. Y dice, Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave. Pero quiero que noten una cosa que no se me pase ahorita. El verso 18 está hablando dice que Dios está buscando una ayuda idónea. En el verso 19, Dios trae animales a Adán para que les ponga nombre. Dice, y para que les ponga nombre. Pero en el verso 20, ya en el verso 20, dice, y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo. Dice, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. O sea, en el verso 18, Dios dice, no es bueno que el hombre esté solo, le va a hacer una ayuda idónea. Y le trae los animales, y a Adán le pone los nombres a los animales, y Dios dice que no encontró ayuda idónea entre los animales para Adán. ¿Ok? No dice así, pero es el contexto, lo que nos está diciendo, que Dios le trae, dice que voy a crear una ayuda idónea, le trae los animales, y el verso 20 dice, no halló ayuda idónea para él, no la halló entre los animales. Entonces, en verso 21, entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. La palabra varona es Isha y dice porque del varón, que es Ish, se fue tomada. Entonces, por tanto, dejará al hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces vemos aquí que el hombre no tiene una compañera como animal o alguien que tiene que venir de sí mismo. Y Dios no creó a la mujer aparte de la tierra, sino la hizo de la carne de Adán. O sea, realmente Adán Dios arrancó la parte femenina de Adán para crear la mujer. Así como ya vimos que en las primeras clases que Dios se despojó de su parte femenina, y esa parte femenina se llama la Shejinah, que viene a ser el Hijo de Dios, en quien tú y yo hemos estado esperando. Entonces, el hombre no está completo. Un hombre que no se casa, un hombre que no tiene una pareja femenina, no está completo. Y viceversa con la mujer. ¿Ok? Es importante. Y hoy en día, pues hay muchas personas que no se quieren casar o no se casan porque dicen no he encontrado la pareja adecuada para mí. Y no sé por qué razón, bueno, por qué razón no se ha encontrado, pero Dios dice que no es bueno que el hombre esté solo. Y hay muchos comentarios de personas que yo conozco y dicen, pues mira, Jesús no se casó, Juan el Bautista no se casó, Pablo no se casó, y sacamos unas cuantas personas como para justificarnos de no buscar nuestra pareja. Pero es importante que el hombre, la parte opuesta porque un ser humano, si no tiene la oposición, no es completo. Es como una batería. Una batería da poder a un carro o a un aparato cuando de un poste positivo y un poste negativo,
viene la fuerza. No vienen dos positivos o dos negativos, tiene que ser lo opuesto. Entonces Dios, un hombre solo, sin su mujer, o una mujer sin un hombre, no avanzan como cuando están juntos. ¿Ok? Y lo triste de toda esta historia es de que Dios creó al hombre y lo puso en el jardín. Y de acuerdo al texto hebreo, al texto, Dios puso al hombre como cabeza como dirigente de su casa. No es la mujer la cabeza, es el hombre la cabeza de la casa. Entonces, en el capítulo 3, verso 1 al 24, vemos la historia de la caída del hombre. Pero lo importante es esto, ¿ok? Vamos al verso, es Génesis 3:1, dice, pero la serpiente, o sea, ahí viene un ser o un personaje que aparece en el texto y es la serpiente. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. ¿Y a quién se dirigió esa serpiente? Se dirigió a la mujer. Y podemos filosofiar, podemos dar nuestra opinión, nuestro pensamiento, o sacar ejemplos de libros que leemos, lo que sea, pero eh, de cómo sucedió esto. ¿Por qué es que Satanás o la serpiente no fue con el hombre? ¿Por qué fue con la mujer? Son preguntas, pero, y te digo, son puros, podemos solamente comentarios. La Biblia no nos dice por qué. Entonces, la serpiente va con la mujer y le empieza a seducir, la empieza a engañar, porque lo que vio la mujer, dice que vio al árbol hermoso y deseable para comer. Entonces la mujer tomó de ese fruto que estaba prohibido, que Dios le había prohibido a Adán, y que Adán le había dicho a su mujer que ese árbol no se comiera, y la mujer le aumentó a la conversación con el diablo de que no podía ni tocarlo. Dios no dijo que no tocara, Dios dijo que no podía comerlo. Pero la mujer vio que el árbol era bueno y comió, en el verso 6, y le dice, y también le dio a su marido. O sea que Satanás sedució a la mujer y la mujer sedució a su esposo para hacer lo opuesto a la instrucción de Dios. ¿Ok? Y Dios le había dicho que no comiera porque del día que él comiera iba a morir. Entonces dice, pues fueron abiertos sus ojos de ambos, hombre y mujer. Fueron abiertos sus ojos, dice, y conocieron que estaban desnudos. Y si vimos el texto anterior, dice que estaban desnudos y no se avergonzaban. Ahora conocieron que estaban desnudos. Y cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. El verso 10, Dios está buscando al hombre y le pregunta, ¿dónde estás tú? Y el hombre le responde a Dios, dice, tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. O sea que el hombre se dio cuenta de su desnudez junto con la mujer y se escondieron. Pero entonces Dios le pregunta, ¿por qué? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? O sea, y le dijo, no le dijo Dios, la serpiente te engañó. Le dijo, has comido del árbol que yo te mandé que no comieses. O sea, has comido de eso. Entonces la mujer empieza el hombre, perdón, el hombre le dice, la mujer que me diste, le empezó a echar la culpa a la mujer. La mujer que me diste por compañera me dio y yo comí. Y entonces la mujer le echa la culpa a la serpiente y ya entonces viene ya el castigo de Dios hacia los tres personajes envueltos. Entonces castiga primero a la serpiente y el castigo de la serpiente es que se iba a agachar por siempre, iba a arrastrarse y además de eso iba a haber una lucha entre la simiente de la mujer y la serpiente de la mujer. Y eso también tiene un contexto profético que no vamos a tocar el día de hoy. Pero en el verso 16, ahí sí voy a centrarme un poco, y dijo, a la mujer le dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces. Dice, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido. Y le digo, esa parte del deseo será para tu marido, hay muchos comentarios, ¿ok? Comentarios, y le digo, son solo comentarios, tanto rabínicos como
cristianos eh, son solamente eh, eh, comentarios. O sea, tu deseo será para tu marido. O sea, en este caso, la mujer ahora eh, sus deseos van a ser de su marido. ¿Cómo lo interpretamos? Puede ser que el marido eh, va si él desea algo, él le va a dar la orden a la mujer, no sé. Y la otra cosa puede ser que la mujer va a pedirle permiso a su marido para hacer cosas. ¿Por qué? Por causa del pecado. ¿Ok? Esto no fue causa o ¿cómo se puede decir? El diseño de Dios. Este fue causa del pecado de, del hombre y de la mujer. Y al hombre le dijo, ¿por cuánto obedeciste a la voz de tu mujer? O sea, como que parece en el texto este de Génesis 1, 2, 3, 17, que Dios le dice al hombre, desobedeciste mi voz y obedeciste a la voz de tu mujer. Y en cambio, si vemos en la historia de Abraham, Dios le dice a Abraham, dice que escuchara la voz de Sara, su mujer. ¿Por qué? Porque ¿cuándo vas a escuchar la voz de tu mujer? Cuando la voz de tu mujer esté de acuerdo a la ley o a las instrucciones de la palabra de Dios. Pero cuando la voz de la mujer está en contra el hombre no puede escuchar la voz de su mujer. Y viceversa. No, tampoco el hombre tiene, aunque sea la cabeza, puede decirle a su esposa cosas en contra de la ley de Dios. Y se llamó, verso 20, y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva. ¿Ok? Y ahí Dios los echa fuera de la- del Edén. Entonces, Satanás engaña a la mujer seduce a su esposo, y en este caso todos son culpables, el hombre, la mujer y Satanás. Y viene el castigo, viene un castigo de Dios. Pero ya pasando esa historia, el punto de hoy que yo quería tocar o quiero tocar es el hombre y la mujer, el varón y la hembra. ¿Ok? Entonces, vemos a través de las escrituras, específicamente de Génesis capítulo 5, Génesis capítulo 10, eh, creo que es primera de Crónicas o segunda de Crónicas, Mateo 1, Lucas 3, vemos las genealogías que Dios da o que Dios dice a Moisés que escriba y a los escribas o a los profetas que escriban, solo da los nombres de hombres, no de mujeres. Y sí, está incluida Rahab y Ruth y Tamar y varias mujeres, pero no se refiere a la mujer, se refiere al hombre. O sea, la genealogía, porque la genealogía, la semilla, la produce el hombre, no la mujer. Entonces, Dios, bueno, la Biblia, perdón, nos da las genealogías solamente contadas a través de la semilla del hombre, de la simiente del hombre. Entonces, por ejemplo, Génesis 5, 1, 2, que lo voy a leer, dice, Génesis 5, 1 y 2, dice, este es el libro de las generaciones de Adán, ¿ok? Y pongan atención a estas palabras, ¿ok? Parecen simples, y son simples, pero como a veces no ponemos atención, como que no nos damos cuenta de lo que está diciendo. Este es el libro de las generaciones de Adán, ¿ok? Adán, el día en que Dios creó al hombre. ¿Sí ven la diferencia de Adán y hombre? O sea, en este es el libro de las generaciones de Adán. ¿Quién es Adán? Adán es el hombre y la mujer. ¿Ok? Ese es Adán es el hombre. ¿Por qué digo esto? Miren, el día en que Dios creó al hombre, a semejanza de Dios lo hizo. Varón y hembra los crió y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán. O sea, el nombre de ellos, no de él, el nombre de ellos es Adán. O sea, Adán y Eva, se dice Adán y Eva, pero realmente los dos son Adán, en que fueron creados. Entonces, nos damos en la cuenta en la Biblia que toda la Biblia nos habla de reyes, nos habla de profetas, nos habla de sacerdotes, hablando en manera masculina, no femenina. Y no es de que no vamos a hablar acerca
discriminación acerca de sexo, de mujer o de hombre. No estamos hablando de eso. Estamos hablando de cómo Dios lo creó, cómo Dios lo diseñó. ¿Ok? Reyes, profetas y sacerdotes. No sacerdotisas, no profetizas y no reinas. Es reyes, profetas y sacerdotes. En Génesis 15:3, si usted lee en su Biblia, en Génesis 15:3, dice, Jehová es varón de guerra. Jehová es su nombre. O sea, se refiere la Biblia a Dios como varón. Y no significa que Dios es un varón o que tenga sexo como nosotros, pero se refiere a Dios como la fuerza, como una fuerza, como un varón. Génesis 15:3, Jehová es varón de guerra. Entonces, cuando nosotros no entendemos, solamente si usted se da cuenta, hasta ahorita he estado usando puro pasaje bíblico, que es el Antiguo Testamento, Génesis 1, Génesis 3, Génesis 5, pero, y voy a tocar una parte ahora de los profetas de Isaías, en Isaías, tomamos solamente el Tanakh, ahorita voy a llegar al Nuevo Testamento, pero en Isaías capítulo 3, hay esta lectura parece como que la palabra mujer es algo negativo. Y vamos a ver por qué, en qué manera se habla negativo. ¿Qué dice? Dice Isaías 3, verso 1 al 12, dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador, hablando en forma masculina, quita al sustentador y al fuerte todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente, el hombre de guerra, el juez, no la jueza y no la profetiza, sino hablando de hombres, el valiente. Jehová Dios va a quitar esto, dice, él va a quitar. Voy a leer otra vez, dice, porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado porque en mi casa ni hay pan ni qué vestir. No me hagas príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron el mal para sí. Decida el justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Pero ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. Y luego aquí viene le digo, la connotación negativa. Dice, los opresores de mi pueblo son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. O sea que parece como que es una maldición de parte de Dios, o una corrección de Dios, de parte de Dios hacia Judá, y le iba a poner muchachos y mujeres para que lo gobernaran. O sea, pero de una manera negativa. O sea, dicen, pues una mujer, ¿qué de malo tiene que una mujer gobierne o que sea, pues de acuerdo al texto, eh, al texto, que lo lea usted bien, es de que parece que en el texto está diciendo que la mujer no está apta para gobernar, no fue hecha para eso, ¿ok? Pero no voy a tocar el tema ahorita del papel de la mujer, sino solamente quiero hablar que el hombre y la mujer fueron creados eh, en unidad, perfectamente, para que puedan hacer su trabajo. Ahora sí vamos a entrar a Primera de Corintios, donde Pablo, eh, yo no sé de dónde saca él su interpretación, si es del texto hebreo
o si es del Talmud, o si es de las enseñanzas de los sabios. No sé de dónde saca su enseñanza, pero Pablo, en el 1 de Corintios 1, al 16, lo vamos a leer un poco despacio para a ver si entendemos algo, captamos algo de lo que está diciendo. Él dice, sed imitadores de mí, 1 de Corintios 11, del 1 al 16. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Dice, os alabo, hermanos, porque en todo os acordáis de mí y retenéis las instrucciones tal como os las entregué. Pero quiero que sepas que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. ¿Ok? Esta enseñanza, eh, le digo, en el texto no dice así, en el Tanakh. Yo no lo he encontrado para nada. He buscado palabras así que diga esto y no dice así. Pues Cristo ni siquiera aparece en muchas. Está escondido lo que es el Mesías, está en secreto en todo el Tanakh. Pero Pablo dice que Cristo es la cabeza de todo varón, o sea, el Mesías, y el varón es la cabeza de la mujer, y Dios es la cabeza de Cristo. O sea, es la manera que Pablo, eh, eh, pues, da su comentario o su interpretación acerca del texto. Y yo me imagino, yo que lo creo 100% que lo que está hablando Pablo, lo está hablando de lo que estamos leyendo en Génesis capítulo 2, capítulo 3, que el hombre es la cabeza de la mujer. Dice, todo varón que ora, verso 4, todo varón que ora o profetiza con la cabeza cubierta, afrenta su cabeza. O sea que si un hombre, de acuerdo a, y no voy a tocar lo del velo, ¿ok? No es el tema ese el día de hoy, pero si un hombre se cubre o ora con la cabeza cubierta, ofrenda a Cristo, a su cabeza. Pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, dice, afrenta su cabeza. O sea, se interpreta como que tiene que tener un velo. Dice, porque lo mismo es que si se hubiese rapado. Porque si la mujer no se cubre, dice que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, entonces que se cubra. Y luego aquí ya da la explicación de lo que estamos hablando. Dice, porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues él, el hombre, el varón, es imagen y gloria de Dios. Pero la mujer es gloria del varón. O sea, aquí Pablo está interpretando lo que leímos tú y ahorita en Génesis capítulo 2. O sea, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen, hizo al hombre. Pero dice, pero como dice el texto, varón y hembra los creó, nosotros pensamos que Dios los hizo a los dos, a la imagen de Dios. Sin embargo, vemos que dice que Dios hizo al hombre a la imagen de Dios. Y de ahí formó a la mujer. Y la mujer es imagen de Dios, ¿por qué? Porque automáticamente cuando Dios extrae del hombre la parte, gente piensa que es la costilla o el costado, automáticamente la mujer trae la imagen de Dios. ¿Por qué? Porque viene del hombre. Pero el hombre directamente viene de Dios, el hombre, el varón. Pero la mujer, dice, es la gloria del varón, porque de ahí viene de acuerdo a, le digo, al verso 7 de 1 de Corintios 11. Y luego verso 8 dice, porque el varón no procede de la mujer, sino la mujer del varón. Y tampoco el varón fue creado por causa de la mujer, sino la mujer fue creada por causa del varón. ¿Se acuerdan que dijo Dios no es bueno que el hombre esté solo? O sea, la mujer fue creada por causa del varón, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza por causa de los ángeles. Y no voy a tocar eso, pero dice, pero en el Señor, ya en Jesús, en Yeshua, en el Señor, dice, ni el varón es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer. Pero todo procede de Dios. Y luego dice, juzgad vosotros mismos. ¿Es propio que la mujer ore a Dios sin cubrirse la cabeza? Dice, la misma naturaleza nos dice que no nos enseña que el varón le es deshonroso dejarse el cabello crecer, o sea, andar greñudos, pero al contrario, a la mujer dejarse el cabello le es honroso, porque en lugar de velo le es dado el cabello. Con todo eso, dice, con todo eso,
allá ella explicándote lo que dice, ya te estoy diciendo cómo es. Pero si sigue siendo contencioso, allá tú. Dice, con todo eso, si alguno quiere ser contencioso, si nosotros no tenemos tal costumbre, ni las iglesias de Dios. Ahora, el punto que yo digo, como decía el pastor al principio, como les decía, uno va a un pastor a una iglesia y predica y enseña, y la gente dice, no entiendo, y no entiendo. Y problemas matrimoniales tremendos todos los días, aún con los pastores. ¿Por qué? Porque el diablo, es su trabajo del diablo, es poner en oposición a la mujer en contra de su esposo y hacer que el esposo caiga para desobedecer a Dios. Pero ¿cuál es el propósito de todo esto? Si no es servir a Dios, hacer la voluntad de Dios, no es hacer la voluntad del hombre, del varón, es hacer Dios nos creó a los dos para servir a Dios. Ocupamos el hombre y la mujer, los dos. Efesios 5:21, ya el apóstol Pablo, porque me imagino que en ese tiempo también había muchos problemas, pero digo, en estos días, en estos últimos años, eh, yo recuerdo como en los 80s, decía, ya hay como un 20% de divorcios en el mundo. Y de repente en los últimos 90 ya había subido al 50%. Ya después pasó el 50%. O sea, más divorcios que no. ¿Por qué? Porque tanto el hombre como la mujer no toman su papel. El hombre no se sujeta a Cristo y la mujer no se sujeta a su esposo. Efesios 5:21 al 33 dice, sométanse los unos a los otros. Es el mensaje de Pablo, el consejo de Pablo a los hombres y mujeres casados. Dice, verso 21 de Efesios 5. Dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas, dice, estén sujetas a sus propios maridos, como al Señor. O sea, sométete como a tu marido como al Señor, no como a él. Hoy en día, le digo yo, me ha tocado escuchar personas, especialmente cuando son padres. Recuerdo a esta señora que le dijo a su hija, no, hija, dice, te vas a casar y yo no quiero que cocines a tu esposo, ni que le laves, no eres su criada. Tú no eres su criada, que él se haga de comer, que él se lave, que se haga todo eso. Tú no eres su criada, fue el consejo de la madre hacia su hija. Tú no eres su criada. Entonces, vemos cómo hoy en día, pues es difícil, la verdad, si yo fuera mujer, y le digo yo me ha tocado dar ese tema muchas veces y la gente piensa que yo soy en contra de la mujer, que yo soy como un autoritativo, pero yo no, yo tengo madre, tengo hermanas, tengo hija, tengo nietas, y yo no espero que sean esclavas de un hombre, no es el mensaje de Dios. Pienso que son servidoras de Dios sirviendo a sus esposos. Y ese es el mensaje que yo le doy a mi hija y les voy a, si me permiten mis hijos, le voy a dar el consejo a mis nietas, porque es el mensaje de Dios, no es el mensaje de ningún ser humano. Entonces dice, someteos unos a otros en el tema. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Señor, su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Dice, pero hay otra cosa, dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí misma por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Entonces vemos aquí que este tema no es de poner al hombre en alto y a la mujer abajo. Ese no es para nada es el mensaje de Dios, sino que yo siempre he comparado esta enseñanza como un carro. Y recuerdo cuando yo vendo carros, siempre me preguntan, oye, pues, ¿tiene buen motor tu carro? Yo digo, ¿tiene buen motor? Pero nunca me preguntó la transmisión. Y no es de que yo sea mentiroso, pero a veces le digo, ¿y por qué me preguntas del motor solamente? ¿Por qué? ¿Y qué es la transmisión?
Dice, no, es que mi padre me enseñó, dice que si el motor está bien, pues eso es lo importante. Y yo digo, no, a veces ni el motor, ni la transmisión, a veces es la suspensión, pero en lo normal de un carro es la transmisión y el motor. El motor es el que arranca, el que da la fuerza, y la transmisión es la que empuja. Entonces, un hombre, si no es empujado por su mujer, si no es guiado por su mujer a hacer la voluntad de Dios, una mujer debe empujar a su esposo a orar, a ayunar, a buscar, a leer su palabra, a dedicarse a ser espiritual. Ese es el trabajo de una mujer. El hombre no es muy espiritual, el hombre es más carnal, el hombre es más débil en cuestión espiritual. Pero el hombre, cuando el hombre entiende, es como dice una persona, dice, el hombre hace una cosa, la mujer hace muchas cosas a la una sola vez. Pero cuando el hombre hace una cosa, la hace bien. Y la mujer, desgraciadamente, o no desgraciadamente, sino por lo regular, hace las cosas, las hace todas, pero no las hace eh, tan bien. ¿Por qué? Porque no se dedica a muchas cosas. Pero el hombre solamente se dedica a una. Y cuando la hace bien. Entonces, pero el trabajo de la mujer es empujar a su esposo a servir a su Creador, a Cristo. Y el trabajo del hombre es cuidar a su mujer. Y entre los dos, educar a sus hijos para el servicio de Dios. Pero sin embargo, hoy en día, digo, el mensaje que yo, o sea, lo que se ve en estos días es de que ya no te sometas a tu esposo y no cuide de tu esposa, que ella trabaje y gane su propio dinero. Ahora cada quien tiene su cheque, cada quien trabaja, cada quien hace lo que... Ya no es una familia, ya no es una persona, ya son dos. Y entonces, por eso dijo Adán, esto es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Nosotros, nosotros tenemos que, si somos creyentes en Dios, miren, lo que pasa en el mundo, todo comienza con una familia. Si la familia, perdón, está bien, la sociedad, si las familias, todas las familias siguiéramos las reglas de Dios, no habría necesidad de tantos reglamentos, de tantas disciplinas. ¿Por qué? Porque la ciudad estuviera bien, el estado estuviera bien, el país estuviera bien y el mundo estaría bien. Todo empieza en la familia, pero desgraciadamente el diablo siempre está en la casa. ¿Para qué te sujetas a tu marido? ¿Quién es él? Tú también tienes cerebro, tú también tienes sabiduría, son iguales. Y empieza la lucha y en vez de edificar un hogar, en vez de edificar, eh, servir a Dios, estamos peleándonos, discutiéndonos y hiriéndonos unos a otros todos los días. Vivimos una vida mediocre en Dios. Pero sí, la iglesia nos las pasamos brincando y alabando a Dios, pero en nuestras casas parecemos perros y gatos. Entonces, el mensaje, pienso yo, para mí es claro, pero el problema que yo veo es que el hombre, tal vez, y me ha tocado ver hombres que dicen, aquí el hermano predicó que somos la cabeza y aquí lo que yo digo se hace. Pero pues ¿cómo si tú no te sometes, si no te sometes a Cristo, si no eres una persona temerosa de Dios, ¿cómo vas a querer que tu mujer se someta a ti? O viceversa. So, este tema es muy delicado y yo pienso, en mi manera de pensar, es el más importante de la vida de un ser humano. Es entender el papel de hombre y de mujer. Y Dios los creó a los dos. Y es necesario y creo que cuando nos casemos, cuando busquemos nuestra pareja, tenemos que ver que esta mujer y este hombre realmente quieran servir a Dios. Porque si es una mujer que se quiere servir a sí misma o un hombre que se quiere servir a sí mismo, ese matrimonio va a terminar en un caos. Yo aquí termino y espero que usted siga investigando por tu propia cuenta lo que estoy diciendo y me gustaría escuchar tus puntos de vista, y si puedes comentar. Yo aquí termino. ¿Ok? No sé si me pueda escuchar.
Ya abrí para que puedan ustedes comentar. Sí, mi hermano cuando está comiendo. Sí, tampoco. No. Nadie quiere comentar. Sí, hermano, tengo una pregunta. Tengo una pregunta. A ver, hermana Isabel. Ok, cuando leímos sobre cuando Satanás llegó a la mujer, se dirigió a la mujer primero, escogió a la mujer, es porque, ¿por qué se dirigió? ¿Será porque ella no tenía tenía algo de autoridad, ¿no? Tenía la mujer autoridad, pero no se dirigió al hombre? ¿Por qué? ¿Quiere mi opinión? Porque la verdad son opiniones, ¿ok? Todo lo que leemos en un libro, la Biblia no nos dice por qué, pero hay muchos comentarios y pues yo también leo los comentarios y cuando los leo, los analizo y digo, bueno, tiene poco de sabiduría o tiene sabiduría ese pensamiento. Entonces, yo no sé si usted ha tomado clases, hermana, o ha ido a clases o escuchado, pero recuerdo cuando yo recién me casé, yo batallé mucho en mi matrimonio. Los primeros 2 años de mi matrimonio fueron muy difíciles, muy, muy difíciles. Y el punto hasta, le digo, pues decir, pues, ¿por qué? ¿Por qué estás pasando esa cosa? Si yo no creo en el divorcio. Se me hacía muy difícil el matrimonio. Y entonces alguien me prestó unos videos y los empecé a ver, pero nunca seguí las clases, pero las primeras clases eran esas. Decían que el hombre y la mujer piensan diferente. Y no recuerdo bien el tema, pero eh, creo que el lado derecho del cerebro del hombre y la mujer son diferentes. Y hablaba cómo la mujer es más emocional, actúa por emoción, no por ración. El varón es más racional, no emocional. Entonces, y es por esa razón que el diablo o Satanás se acerca a la mujer, porque la mujer va con la emoción, no con la razón. Y, y muchas veces, o sea, yo creo que todo, por ejemplo, cuando alguien juega un juego, cuando se juega un juego, no sea el soccer o el fútbol o el básquetbol, si se está jugando, se tiene que jugar con entendimiento. Pero el entendimiento solo no sirve, sino ocupas la emoción, la emoción. Ujú. Entonces, pero de acuerdo al pensamiento judío, todo comienza en la cabeza. La idea siempre comienza en la cabeza y de la cabeza baja al corazón, que son las emociones. O sea, la cabeza trae la idea, el pensamiento de cómo, lo que quiere hacer. Pero cuando baja al corazón, el corazón es el que tiene la emoción, el que le empuje a esa idea. Y entonces de ahí pasa al hígado, y el hígado se refiere a la acción. Es el pensamiento, la emoción y la acción. Entonces, tiene todo, o sea, y creo que la letra, si no me acuerdo que la letra H, que es la G, ellos dicen que la G es lo completo de un ser humano, empieza con la razón. Entonces la mujer es la emoción, es el centro. Entonces, pero cuando lo digo, yo digo, ¿sabes qué? Ay, me gusta esa muchacha, pero no pensé, no racioné, no estoy discerniéndolo, por qué me gusta esa muchacha. Tal vez me gusta nada más su físico, pero si yo veo, ok, esa mujer le gusta la droga, o le gusta el alcohol, o no le gusta trabajar, y yo empiezo a ver la razón. Y entonces la gente hoy en día dice, no, pero ¿qué dice el corazón? Entonces en el judaísmo no se cree así. Cuando solamente se actúa por el corazón y no por la razón,
pues viene maldad. Pero aún así, si podemos racionar nada más, yo puedo decir, bueno, esa mujer dice esto y esto, pero no hay emoción, pues no hay cariño, no hay. Entonces, bueno, lo que sí es que la mujer lo que representa a la mujer es la emoción. Y muchas veces dicen, mira qué bonita casa, la voy a comprar. Y ya, va y firma. Pero nunca racionó si podía con el trabajo, si tenía de ahorros, cómo le va a hacer, para qué, no pensó. Entonces, es casi seguro que esa casa la va a perder. Pero cuando raciona, cuando piensa y pone la emoción, entonces, entonces Satanás siempre, o sea, la mujer representa la emoción. Y esto que estamos hablando de la mujer es algo físico, pero también es algo espiritual. Entonces, el diablo nos va a atacar en el corazón, no nada más la razón. Empieza con el corazón, las emociones, el deseo. Sí. Entonces, y por eso dicen que el Satanás se acercó a la mujer, que es la emoción. Pero ese es un comentario solamente, hermana. Y yo personalmente lo he estudiado y como tengo mi esposa y tengo mis hijas, veo como he tenido amistades femeninas como masculinas y digo, bueno, la mujer tiene algo muy hermoso, pero que se ocupa, se necesita para realmente hacer algo bonito. Porque el hombre, con la pura razón, solamente somos como robots, pero la emoción trae. O sea, cuando uno compra una casa, yo, por ejemplo, cuando vivía en un apartamento, pues lo tenía todo, para mí estaba bien, las paredes blancas, pero llega mi hermana y le pone los cuadritos, lo empieza a arreglar y pues ya lo embelleció, lo hizo más acogedor. Entonces, el diablo Sí, se va a ir sobre la emoción. Entonces, y yo pienso que por esa razón que el diablo fue con la mujer. Pero ese es un pensamiento que no viene de mí, yo lo estudié y solamente lo estoy pasando. Y sí, o sea, la gente que se dedica a estudiar las actitudes de un hombre y una mujer, pues se me hace lógico lo que dicen. Ese es lo que yo pienso. No sé qué piensa usted, ok. hermano. Gracias, hermano, gracias. Sí tiene sentido, ¿verdad? Porque la mujer a veces sí se dirige más a la emoción, ¿cierto? Gracias, hermano. Ok, hermano. ¿Alguien más tiene comentario, hermano? Me gusta escucharlos. ¿Qué piensan ustedes?